Ingresamos en el último segmento de nuestro programa, continuamos en Procampo, seguimos avanzando en la realidad de las distintas empresas e instituciones de nuestro sector de cara al 2016, seguimos analizando lo que es la proyección del campo argentino. Continuamos en Expo Agro y seguimos en este caso mostrándoles algunos de los trabajos presentados por el INTA en la exposición. Vamos a analizar ahora una temática muy importante para la época: acondicionamiento y almacenamiento de granos. Entre las cosas que tenemos que prepararnos en cualquier campaña antes de la cosecha es preparar las instalaciones. Esto ya sea alrededor del 40-50% de la producción de granos en general, fina y gruesa, se almacena en silo bolsa en la Argentina, ¿no? Entonces ahí tenemos una gran división, tenemos que prepararnos para, si vamos a hacer silo bolsa, lo importante es planificar en qué lugar del lote vamos a hacer esos silo bolsa, preparar el terreno para no estar armando esas bolsas sobre un terreno con rastrojo o piedras, etcétera, que pueden romper la base de la bolsa. Si investigan un poco las recomendaciones que damos en INTA en lo que es almacenamiento de silo bolsa, van a ver que son recomendaciones muy simples y están enfocadas a un buen armado y que aseguren la integridad de la bolsa y que no se rompa y mantener la hermeticidad. Eso es lo que tenemos que prever, y una de las reglas principales es elegir un buen lugar en el lote que sea elevado, que sea lo más plano posible y que no haya rastrojo, piedras o cualquier material sobre el suelo que pueda romper la bolsa. Una vez confeccionada la bolsa, veamos ahora qué aspectos hay que tener en cuenta para su posterior control. Detalles que no hay que dejar pasar. Después de muchos años de experiencia de campo con los productores, acompañados con un seguimiento más técnico y científico de parte de INTA, y hacer muchas mediciones, lo que hemos comprobado es que la medición de temperatura para evaluar cómo puede ser el estado de almacenamiento del grano en silo bolsa no tiene ningún sentido, no nos da ningún dato útil para saber cómo está almacenado ese grano. Al contrario, en instalaciones fijas, que sí es un buen sistema, en silo bolsa no es útil. Cuando descubrimos esto, lo que desarrolló el INTA es un sistema de monitoreo a través de la concentración de dióxido de carbono dentro del silo. Instrumento muy simple, con una aguja hipodérmica, se pincha la bolsa, se toma una lectura de la concentración de dióxido de carbono y esa información puede ser interpretada junto con algunos otros datos más y nos da un estado de almacenamiento o nos dice cuál es el riesgo de deterioro de ese grano y nos permite hacer un trabajo muy minucioso y nos permite priorizar a ver qué bolsas hay que sacar antes que otras o cuáles hay que inmediatamente extraerlas para evitar un daño mayor. Conservar el grano en óptimas condiciones depende también de la hermeticidad del sistema. Una simple rotura en la bolsa puede ocasionar grandes pérdidas. Por eso es fundamental su revisión periódica. La bolsa, lo que tenemos que entender es que es un sistema de almacenamiento que es temporario y es frágil. Es frágil a la rotura por animales, por piedra, por ramas que se caen, lo que decía, la superficie del piso donde lo armamos, que es muy importante porque son roturas que las hacemos el día 1, cargamos la bolsa y no las vemos porque están en el fondo. Y después llueve y por ahí entra agua y empezamos a tener pudrición de grano, que es cuando extraemos el grano, lo vemos después de meses de almacenamiento, vemos que estamos perdiendo grano ahí abajo. El almacenamiento en instalaciones fijas es otro punto que analizábamos con el ingeniero Diego de la Torre, quien también nos especificaba los aspectos claves a tener en cuenta en estos casos. Donde lo importante es realizar una muy buena limpieza, digamos que cuando vamos a poner la cosecha nueva no tengamos restos de grano de campañas anteriores, que no haya restos de grano con insectos ni adentro del silo ni en los alrededores, porque los insectos caminan y después pueden contaminar el grano nuevo que estamos poniendo en ese silo. Limpiando las instalaciones, aplicando algún preventivo sobre las estructuras, sobre las paredes del silo, con un poder residual que nos aseguren que no queden insectos vivos. Asegurarnos que los ductos de aireación, en el caso de que estén aireados, estén limpios y que los ventiladores funcionen en el caso de que vayamos a utilizarlos. Y idealmente tengamos instalado también un sistema de termometría, cables que miden temperatura, que nos permiten hacer un monitoreo de ese grano que está almacenado. Asegurarnos que todo eso esté en buenas condiciones. Una vez acondicionados los hilos, ingresamos en la segunda etapa, el almacenamiento propiamente dicho. Centrémonos ahora en todo este proceso, que va desde el ingreso del grano hasta que éste es extraído para su comercialización final. El dato fundamental es con qué humedad estamos ingresando el grano, ¿no?
pero si estamos siempre por encima de la humedad de residuo, la humedad de comercialización, sepan que estamos en una situación de riesgo, estamos en una situación que estamos favoreciendo el desarrollo de hongos, y ese es nuestro enemigo. Entonces, en ese caso tenemos que, si es una humedad muy elevada, estamos 4 puntos por encima de la humedad de residuo, tenemos que pensar en secar. Y si vamos a hacer un almacenamiento, va a ser un almacenamiento temporal hasta que podamos secar o hasta que consigamos capacidad de secado, lo que sea. Pero no es, cuando estamos por arriba de la humedad de residuo, estamos en una situación de riesgo que va a ser temporal. Si estamos por 2 puntos por encima de la humedad de residuo, nuestra capacidad va a depender de la capacidad de aireación que tengamos. Si tenemos una aireación reforzada, me refiero al caudal de aire que erogan los ventiladores con respecto al volumen de grano que estamos almacenando, tal vez podamos hacer un manejo. Ya necesitamos un conocimiento muy fino de cuál es el ventilador con el que contamos en relación a la cantidad de grano que queremos almacenar. Necesitamos tener un caudal específico de arriba de 0,5 metros cúbicos minuto tonelada. Esto es 5 veces más del caudal normal de un sistema de aireación típico que para enfriar el grano. O sea, no son todas las instalaciones, son algunas. Si tenemos grano seco, ahí sí lo podemos almacenar prácticamente en cualquier estructura de almacenamiento fijo, y lo ideal es tener un sistema de aireación que nos permita, ya la humedad no es un problema, los hongos no son un problema porque está seco el grano, y la aireación en ese caso nos sirve para enfriar el grano, bajar su temperatura y evitar el desarrollo de insectos. Si lo enfriamos por debajo de idealmente 17 grados, pero mientras más baja esté la temperatura mejor, evitamos que los insectos se desarrollen, y es una forma de prever la aplicación de insecticidas innecesariamente o hacer tratamientos posteriores. Es una herramienta muy buena, la aireación, pero tiene que estar bien utilizada, y para eso es importante tener alguna forma de monitoreo, y la forma de monitoreo en silos tradicionales es la termometría. Hoy por hoy es el sistema que más difundido y el que nos da las mejores herramientas para hacer un monitoreo. De esta manera, con este último tema estamos llegando al final de nuestro programa de hoy, después de haber repasado fundamentalmente la actividad en Expoagro, tomando también la referencia de otras empresas e instituciones aquí en el Centro Nacional. Nosotros nos estamos despidiendo, les agradezco por la compañía y le agradezco también a la empresa Manos Argentinas por la ropa, y les propongo que nos reencontremos dentro de 7 días en esta señal. Esto fue todo, esto fue Procampo. Muchas gracias amigos, hasta nuestra próxima edición.